Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones inspiradas en el libro de Eclesiastés. Y la verdad que el libro de Eclesiastés está siendo una tremenda bendición para mi vida, ¿no? Yo creo que sin duda, como mencioné cuando me tocó compartir el capítulo 3, el libro de Eclesiastés es uno de esos libros que para darte esperanza primero te tiene que hacer pasar por la desesperanza, ¿no? Y justamente el título de esta serie es Eclesiastés, cómo encontrar el sentido a la vida. Y la verdad que muchas veces para poder encontrar el sentido a la vida, primero hay que experimentar la decepción de no encontrar el sentido en aquellas cosas que nosotros esperábamos, ¿no? Y el libro de Eclesiastés de alguna manera nos recuerda que para poder encontrar el sentido a esta vida que muchas veces no tiene sentido, necesitamos poder mirar la vida aquí a la luz de la eternidad. Y esa es una de las cosas que Dios hace cuando Él irrumpe en nuestras vidas. Él nos da la capacidad de poder interpretar lo que pasa aquí ahora a la luz de la eternidad. Entonces, solamente entonces, muchas cosas que no tienen sentido en esta vida comienzan a tener sentido. Sin embargo, aunque Dios tiene esta capacidad de poder irrumpir en nuestras vidas y darnos sentido, acompañarnos en esta vida debajo del cielo, como la hemos descrito, una vida donde ocurren alegrías y tristezas, cosas que celebrar y cosas que lamentar. Pero aún cuando Dios es capaz de hacer esto, y que quiero tener cuidado cómo presento esto, porque es la base del sermón del día de hoy, aunque buscar a Dios por supuesto que es bueno, es posible que nos acerquemos a Dios, que tratemos de adorar a Dios de una manera que no tiene sentido. Es decir, no todo el que tiene el deseo de buscar a Dios, de hacer sacrificios a Dios, de orar a Dios, necesariamente lo hace de una manera que realmente produzca un cambio y una transformación. Y eso es lo que Salomón ha observado. Salomón ha sido parte de la construcción del gran templo de Dios y él ha visto a miles de personas venir al templo cada semana y salir del templo muchas veces peor de cómo llegaron. Y la reflexión del capítulo 5 de Eclesiastés justamente es esa. Que es posible que te acerques a Dios, pero es posible que trates de adorar a Dios, pero que tu adoración no tenga sentido. Es por eso que he querido llamar a este mensaje una adoración sin sentido, ¿ya? Ahora, permíteme compartir dos conceptos que creo que nos van a ayudar a poder sacar el máximo de provecho de nuestra reflexión de este capítulo 5. En primer lugar, estamos aquí todos los domingos, ¿verdad? Todos los domingos nos reunimos como una gran familia, vienen amigos, vienen invitados, pero ¿para qué nos reunimos? Nos reunimos para adorar a Dios, ¿verdad? Somos una iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa los que Dios ha llamado de afuera. La gente que Dios está llamando para sí, porque Dios está formando un pueblo que sea un pueblo suyo. Es un lugar abierto, esto no es un lugar donde solamente entran las personas que creen en Dios, todos son bienvenidos. Ahora, muchos de ustedes vienen de otras experiencias religiosas, otras iglesias cristianas, y normalmente, ¿cómo le llaman a esta reunión del domingo en la mañana? El culto, ¿no? El culto. Llevo 6 años batallando con la iglesia para decirles, ¿qué tal si le llamamos servicio de adoración en vez de culto? Ahora, no es que esté mal llamarle el culto, pero el culto de alguna manera tiene una connotación para la gente que no está acostumbrada a venir al culto. Los cultos también son sectas. Son grupos que niegan la divinidad de Jesús y que creen en Dios. Se le llama sectas y algunos le llaman cultos, especialmente también en el inglés. Pero igual, le puedes llamar culto si quieres, pero nuestra preferencia es llamarle servicio de adoración. Porque describe de alguna manera para qué nos reunimos. Nos reunimos para adorar a Dios. Nos reunimos para escuchar de Dios. Así que yo creo que esta idea de servicio de adoración me parece que es más clara en cuanto al propósito para el cual Dios nos ha convocado aquí. Porque estamos aquí convocados por Dios, invitados por Dios, para escuchar de Dios y ser transformados por Dios. Tú y yo jugamos una partecita, pero el invitado especial, el central en esta reunión, es Dios.
Tu vida importa, pero Dios es el centro de esta reunión. Él es quien te ha invitado, Él es quien debes escuchar el día de hoy. Ahora, lo segundo que quiero decir es que para que exista una verdadera adoración, y venimos que este es un servicio de adoración, para que exista una verdadera adoración deben haber dos elementos presentes. Uno es arrepentimiento y el otro es asombro de Dios. Cuando no están estos dos elementos, no puede haber una verdadera adoración. La verdadera adoración requiere de arrepentimiento, requiere de una evaluación constante. Cuando Dios muestra de alguna manera su gloria, cuando tú ves su palabra, cuando Él se da a conocer, eso debe causar siempre arrepentimiento en tu corazón porque te das cuenta que te has quedado corto ante los planes y los deseos de Dios. Pero al mismo tiempo debe crear asombro por la grandeza de Dios. Entonces, mientras tú te acerques a adorar a Dios, siempre deberías salir con esta convicción, que eres mucho más pecador de lo que crees y que Dios es mucho más grande de lo que imaginas. ¿Ok? Siempre que te acerques a la Biblia, siempre que leas un libro de la Biblia, siempre que estés en una reunión donde la palabra de Dios sea expuesta, la gran pregunta que te tienes que hacer es, a la luz de lo que he escuchado hoy día, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Y qué puedo adorar a Dios y reconocer acerca de Él? Si tú te vas de una reunión diciendo, oye, ¿qué tal excelente la reunión de la iglesia? ¡Qué buena prédica, pastor! Y si yo al final te pregunto y te digo, ¿y de qué te tienes que arrepentir a la luz de lo que has escuchado hoy? Y no sabes qué responder. Habrás pasado una buena hora, pero no necesariamente una experiencia de adoración. Porque la adoración requiere de arrepentimiento y de asombro por Dios. ¿Ok? Así que habiendo puesto eso como, digamos, el marco, ahora vamos a tratar de pintar el cuadro del tema del día de hoy, del capítulo 5, al cual le hemos llamado una adoración sin sentido. Y de acuerdo a Salomón, en este capítulo 5 de Eclesiastés, versos 1 del verso al 7, vamos a ver por lo menos 3 maneras en las que es posible adorar a Dios, pero que no tiene ningún sentido. Acercarnos a Dios de una manera que no tiene sentido. ¿Cómo? En primer lugar, cuando adoramos a Dios sin confesión. En segundo lugar, cuando adoramos a Dios sin contemplación. Y en tercer lugar, cuando adoramos a Dios sin compromiso. ¿Ok? Es un sentido, es un sinsentido. Querer acercarnos a adorar a Dios sin una actitud de confesión y arrepentimiento. Y vamos a comenzar justamente con ese primer punto. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Por qué? Porque estos no saben que hacen el mal. El versículo 1 comienza a marcar el contexto del capítulo 5. Dice, cuida tus pasos, cuida tu vida, cuida la manera como llegas ¿a dónde? A la casa de Dios. Ahora, por supuesto, sabemos que Dios es omnipresente, Dios no mora en una casa en particular. Este es un cine, esta no es la casa de Dios, Dios no vive acá. Dios está en todo lugar, pero ese Dios nos convoca como iglesia para reunirnos, para que Él se dé a conocer de una manera especial a través de esta asamblea y de esta reunión. Así que en ese sentido, vamos a entender de que cada vez que nos reunimos como comunidad a adorar, Salomón está llamando la atención. Dice, cuando vengas a adorar, cada domingo que dejas las cosas en tu casa y vienes a adorar con la familia de la fe, ten cuidado, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Ahora quiero que prestes atención a esto. No solamente los hijos de Dios que aman a Dios ofrecen sacrificios. Los necios, los paganos, también ofrecen sacrificios. El mismo Jesús muchas veces dice, cuando ores, no ores como los publicanos, no ores como los fariseos, no ores como los gentiles. Los gentiles son los que no son parte del pueblo de Dios. Es decir, que hasta la gente que no cree en Dios o no es religiosa también ora a veces. También adora, también hace pactos con Dios, también hace cosas
Pero acá te dice Salomón, cuando vengas a la casa de Dios, ten mucho cuidado de no acercarte a ofrecer el sacrificio como un necio. ¿Y cuál es el sacrificio del necio? ¿Cuál es la manera de adorar del necio? Es que viene a adorar a Dios, viene a servir a Dios, viene a ofrecer sacrificios a Dios, sin una actitud de mirar su propio corazón y de reconocer su propio pecado. Porque dice, porque ellos no saben que hacen el mal. Mira, yo les comparto de todo corazón, mientras yo estudiaba este texto, a mí personalmente me causó profunda convicción de pecado. Poderle decir, Señor, cuánto lamento, cuántas veces aún soy parte del servicio, vengo a adorar y me he acostumbrado a mantener ciertos pecados ocultos en mi vida. Me he acostumbrado a vivir con ciertas debilidades en mi vida. Y como son pequeñas, convivo con ellas. Y el Señor nos recuerda, no hay pecado chico ni grande. No es que porque tus pecados no son tan malos comparándote con alguien que tú conoces que es peor que tú. A la luz de Dios, pecado es pecado. Y no te puedes acercar al Señor simplemente restándole importancia a la manera como estás viviendo. Es un sinsentido querer adorar a Dios y no poder reconocer, no poder examinar tu corazón, no poder saber de qué Dios quiere que te arrepientas. Fíjate, la confesión y el arrepentimiento están en el centro de la adoración. Sin confesión, sin reconocimiento de pecado en tu vida, no puedes adorar a Dios. Es imposible adorar a Dios. No necesitas un salvador si tú mismo te salvas a ti mismo, tú mismo confías en tu propia justicia. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la condición? Confesar. Dios sabe que eres imperfecto, Dios sabe que eres un pecador, Dios no se sorprende ni se alarma con tu pecado, no se escandaliza. Dios te ama, Dios no te ha salvado por tus obras de justicia, te ha salvado por la justicia de Jesucristo. Pero el pecado es parte de la vida. Pero ¿qué es lo que nos invita a Dios? Si vas a venir a adorar, no seas ciego con tu propia condición. Examina tu vida. Examina tu vida, reconoce el pecado que hay en tu vida y confiésalo. El precio ya ha sido pagado. No tienes que esconderlo porque tienes vergüenza delante de Dios. Dios ya conoce tu pecado y lo conoce mejor que tú y conoce los pecados que ni siquiera tú conoces. Pero Él dice, confiesa tu pecado. No te hagas loco conmigo. La palabra de Dios también dice que el que poco ha sido perdonado, ¿qué dice? Poco ama. Escucha. ¿Por qué este asunto, por qué no tiene sentido venir a adorar a Dios y no tener una vida de confesión? Porque el que poco ha sido perdonado, poco adora a Dios. Poco ama a Dios. Pero el que mucho ha sido perdonado, ese está de rodillas enamorado de Dios. ¿Recuerdas la historia cuando el publicano se acerca a adorar junto con el fariseo? Y el fariseo comienza a orar, ay Señor, gracias porque me has hecho hombre, gracias Señor, y comienza a hablar de todas sus razones de por qué él está agradecido con Dios por su gran vida, por su gran justicia, gracias que yo no soy como estos pecadores, Señor, y ahí hablando y repitiendo sus oraciones. Y al otro lado está el otro pobre publicano, Señor, yo no soy digno ni siquiera de estar en tu presencia. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Él ha sido oído muchísimo antes que el otro palabrero que está ahí hablando y hablando y hablando de todas las grandes cosas que hace para Dios. Si tú tienes una corta experiencia del perdón de Dios, si tú tienes una mirada tan cortita de las cosas que necesitan ser transformadas en tu vida, cortita y poquita también va a ser tu capacidad de poder adorar a Dios. Sin confesión es imposible adorar a Dios. Los domingos en la mañana, parte de nuestra liturgia es leer juntos una oración de confesión. De nuevo, ¿por qué lo hacemos? Para tratar de cultivar esa
ese hábito y esa costumbre de acercarnos a Dios confesando nuestros pecados comunitariamente como familia. La palabra de Dios es tremendamente importante en este proceso de ayudarnos a arrepentirnos y a confesar nuestros pecados. De repente, si yo te pregunto, ¿de qué te estás arrepintiendo últimamente? ¿De qué cosas el Señor está poniendo convicción en tu vida de arrepentimiento? Si no tienes nada que venga a la luz de tu cabeza, a tu mente, es probablemente porque no te estás mirando como deberías en el espejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, es como una espada de dos filos, ¿no? Que entra, que penetra hasta partir los tuétanos, entra hasta lo profundo del alma, corta ahí donde nada más llega. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Yo te pregunto aquí ahora, ¿estás en la palabra? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás encontrándote con Dios en su palabra? Si no lo estás haciendo, probablemente eso genere que tengas un concepto más alto de ti mismo que el que deberías tener. Por eso de repente no tienes algo de qué pensar en que, si yo te pregunto de qué te tienes que arrepentir, la verdad que te tomará 3 minutos pensar en un pecado. La Biblia dice también de que la palabra de Dios es como un espejo. Tengo 3 hijas y muchos espejos en mi casa. Antes de salir, uno se mira al espejo, ¿no? Un pelito por aquí, una arregladita por allá, ¿no? Te miras al detalle para asegurarte que salgas bien. Aunque veo acá algunos que parece que no tienen espejo, ¿no? Pero normalmente uno se mira al espejo y se arregla. Te das cuenta que hay algo que está desarreglado y tratas de ponerlo en orden porque quieres salir y quieres verte bien. Pues la Biblia es el espejo del alma y del espíritu. La Biblia es el espejo que Dios utiliza para mostrarte esas cosas feas en tu vida. No porque te quiere hacer sentir mal, sino porque te ama y no te quiere dejar como estás. Pero si te miras todos los días en el espejo para verte la cara y no te miras en el espejo de la palabra de Dios, imagínate lo desarreglada que estará esa alma. No. Sin arrepentimiento no hay adoración. Y sin palabra de Dios no hay convicción de pecado. Quiero pedirles que me acompañen a leer juntos esta oración de confesión, que es mi oración de confesión, y que podamos leerla juntos como comunidad. Acompáñenme en voz alta a leer esta oración. Señor, perdónanos por habernos acostumbrado a tolerar el pecado en nuestra vida. Examina nuestros corazones y saca a la luz el pecado que tanto te ofende. Te adoramos por la promesa que tenemos en Cristo Jesús, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La segunda manera como podemos adorar a Dios sin sentido, no tiene sentido que vengamos a adorar al Señor si no contemplamos delante de quién estamos. Mira lo que dice el versículo 2. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no te apresures tanto a hablar y todo acerca de todo lo que está pasando en tu vida? Y más bien ven con una actitud de contemplación acerca delante de quién estás, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por tanto, ¿sean qué? Pocas tus palabras. El grupo de adoración, que yo los quiero mucho, también vienen de diferentes tradiciones y diferentes prácticas. Y hay algunas iglesias donde, por ejemplo, la persona que lidera dice, hermanos, vamos a orar, y se manda su mensaje de 10 minutos en oración, ¿no? Señor, gracias por el día en la mañana, porque vi tu mano, porque hubo agua en la casa y salí, mi perrito estaba ahí, y viene y le cuenta a todo el Señor lo que ha pasado, el Señor ya sabe, ¿no? Y viene y fluye, y siente que eso es espiritual. Y está bien. Pero fíjate, es tan espiritual hablarle a Dios 15 minutos de lo que ha pasado en tu vida, como estar en silencio un minuto en la presencia de Dios, contemplando su gracia. Nosotros tratamos de manejar un poquito el tema ahí, tenemos nuestras diferencias con el equipo, ¿no? Vengamos más a escuchar
escuchar a Dios, de hablarle a Dios. La Biblia dice que tus palabras sean pocas. Que tus palabras sean pocas. Ven más a escuchar, más que hablar. Es interesante, ¿no? Muchas veces venimos el domingo, ¿qué estoy yo? Me voy a encontrar con mis amigos. Es parte, pero no es la razón por la que el Señor nos convoca. Vengo a aplacar mi conciencia para no sentirme que soy un mal cristiano. Está bien, también ayuda, pero esa no es la razón por la que estamos acá. Vengo porque es lo que los cristianos hacen, sí, también. Es la razón por la que estamos acá. Estamos acá para contemplar la belleza del Señor. Y muchas veces somos culpables. Cuando me toca predicar, estoy sentado ahí, uy, ¿cuánto durará la predica de Wilder ahora? No, mentira, Wilder. ¿No? ¿Qué tal está la música? ¿Está buena? ¿Está mala? Venimos con ojos de jueces. Uy, ¿a qué hora termina esto? Estoy pensando en el almuerzo. Pero no venimos con una actitud de adorar, de reverencia, de asombro ante la grandeza de Dios. A veces nos apresuramos tanto, ¿no? Cuando una reunión de oración, no sé si alguna vez has estado en una reunión de oración o te has juntado con otros hermanos a orar. Algunos empiezan a orar y no paran. Se olvidan de que hay 8 personas que también quieren orar, ¿no? ¿Cómo radicalmente cambiaría tu vida de oración si realmente creyeras que Dios no se impresiona con tu elocuencia? Que a Dios no lo puedes palabrear. Mi palabreo no me sirve con Dios. Que tus palabras sean pocas. ¿Cómo cambiaría nuestra manera de orar si verdaderamente supiéramos, si tuviéramos la certeza que Dios sabe lo que necesitamos antes que lo pidamos? Eso es lo que dice la Biblia. Dios sabe lo que necesitas antes que lo pidas. Quizás pasaríamos menos tiempo pidiendo y más tiempo contemplando. Dime tú, Señor, ¿qué es lo que necesito? Contempla que Dios está en los cielos. Él tiene una mirada completa de la historia, el pasado, el presente, el futuro. Él sabe qué va a hacer de tu vida. Él sabe lo que es mejor para tu vida. ¿Qué tal si pasaríamos, en vez de tanto tiempo pidiéndole a Dios todo lo que nosotros queremos, que puede ser cosas buenas, cosas malas, y pasar más tiempo contemplando a Dios y pidiendo que Dios haga su voluntad y que construya su reino en nuestras vidas? ¿Cuán radicalmente diferente sería tu oración si verdaderamente reconocieras a Dios como tu Padre? Si supieras que Él es tu papá, que está segura tu vida en sus manos, que Él sabe lo que tienes necesidad y que Él te ama. No tendrías que estar luchando con Dios como si fuera una especie de energía lejana, distante, que no te quiere escuchar, que tienes que darle duro para que se digne a querer responderte. Es tu papá, te ama, conoce tus necesidades. ¿Cuán radicalmente sería nuestra oración si verdaderamente creyéramos que Dios engrandece a quien se humilla y humilla a quien se engrandece? Es sin sentido venir a adorar a Dios y en vez de enfocarnos en Dios, enfocarnos en nosotros mismos. Mis problemas, mis ansiedades, mis respuestas que espero de Dios. Eso produce depresión. Si estás mirando solamente tu vida, te vas a deprimir. Pero si te enfocas en Dios, en adorar, en contemplar, en asombrar, puede ser que tus circunstancias no cambien, pero tu corazón, tu alma, tu perspectiva va a cambiar. Acompáñame a leer esta segunda oración de confesión. Señor, perdónanos porque nuestras oraciones revelan nuestro egoísmo. Perdónanos porque hemos dejado de buscar tu reino, porque en tu presencia hablamos mucho y escuchamos poco. Que el Señor verdaderamente nos ayude a buscar su reino. Conversaba con Víctor, el pastor Víctor, que estuvo visitándonos la semana pasada. Decía, me ha tomado 8 años enseñarle a mi iglesia allá en Ciudad de México
a orar centrada en el reino de Dios y no en todas sus necesidades. Si tú siempre ves los chats de oración, ¿qué cosa dicen? Te pido por el trabajo de mi hijita, por el examen de mi hermanito, te pido, Señor, por mi amiguito que está con este problema de salud. Todo es acerca de cosas muy temporales, que está bien, tu padre las quiere escuchar, pero ¿sabes qué? Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó a orar con la mirada puesta en el reino de Dios. ¿Cuántas veces en los pedidos de oración pueden orar para que el Señor me ayude a luchar con mi pecado? ¿Pueden orar, por favor, para que el Señor me dé más valentía de poder vivir mi fe en otros lugares? ¿Pueden orar para que Dios cumpla su voluntad? Pero casi siempre nuestras oraciones están centradas alrededor de yo y los míos. Aprendamos a orar una oración centrada en el reino de Dios. Señor, ¿qué es lo que es mejor para tu reino, no para el mío? Y en tercer lugar, la adoración que no tiene sentido es cuando nos acercamos a Dios sin el deseo de cumplir y honrar nuestros compromisos y nuestros votos delante de Dios, ¿no? Venimos a adorar a Dios, pero no estamos dispuestos a honrar lo que nos queremos comprometer a hacer con Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice acá entonces? No asumas un voto y un pacto delante de Dios si no lo vas a cumplir. Ya sé, algunos están diciendo, ya ves, yo por eso nunca me comprometo con Dios. No. Es interesante. Si tú verdaderamente honraras y reconocieras y contemplaras la presencia delante de quién estás, te aseguro que te apresurarías en tratar de honrar cualquier voto y compromiso que hayas hecho con Dios. Mira, cuando yo ni siquiera era creyente, ni siquiera era parte de la iglesia, una vez me acuerdo cuando estaba en Costa Rica en un campeonato latinoamericano de motocross y justo el día antes de la carrera me metí a la piscina y en el fondo de la piscina había un foco roto y caí y me corté el pie. Salí y no podía ni caminar. Y de nuevo, la oración del que ni siquiera conoce a Dios le dice, Diosito, si estás ahí, mañana hay una carrera, hay $500 de premio, tenía 13 años creo. Señor, si tú me ayudas a ganar con el pie cortado, los $500 te los doy. Y me fui hacia la carrera. Me puse la bota. ¿Y qué crees que pasó? Gané la carrera. Y después, pucha, me quería hacer el loco con los $500, ¿no? O al final, ¿quién fue el que corrió? Yo, Dios. Pero me acuerdo, regresé, no iba a la iglesia. Finalmente un día fui a buscar a mi hermano, que mi hermano Alex era pastor en una iglesia. Le digo, Alex, le digo, tú sabes que yo no soy creyente, pero le hice este pacto a Dios por si acaso y me concedió los 500. Acá están los $500 para la iglesia. Ojalá que se los haya llevado a la iglesia, ¿no? Nunca le he preguntado, le voy a preguntar, ¿qué hizo con los $500? Porque eso los di a él. Pero es interesante cuando no era creyente, cómo tenía ese temor de querer honrar mi compromiso con este Dios. Y ahora que soy creyente, es interesante cuántas veces estamos más interesados en cumplir nuestros pactos y cumplir nuestra palabra con las personas que con Dios. Porque al final decimos, Dios entiende. Él sabe mis luchas, Él sabe que yo quiero pero no puedo. ¿No? Y tenemos mil excusas. Señor, yo te he dicho que te voy a servir, pero la vida está dura, Señor. Yo te he dicho que voy a contribuir para la obra, voy a servir como voluntario. No se puede. Es interesante cuántos pactos hacemos a la ligera sin darnos cuenta, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en la serie de pactos que son parte de la vida. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto. Cuando nos casamos, cuando hacemos una ceremonia y pedimos la bendición de Dios, estamos haciendo un pacto con Dios. De amar a esa mujer, de amar a ese hombre hasta el final, de acompañarnos. ¿Cuántas veces rompemos ese pacto con tanta facilidad? Y olvidamos que es un pacto delante de Dios. El bautismo que vamos a tener el 12 de abril es un pacto de que ahora soy parte de tu familia,
que he decidido poner mi confianza en la justicia de Jesús y no en la mía. ¿Cuánta gente que se bautiza? Así como entra, sale. Y no están más entre nosotros. La dedicación de bebés que vamos a tener el día de hoy es un pacto. Es una ceremonia donde vamos a hacer un pacto, donde los padres asumen el pacto y el compromiso de hacer lo posible dentro de sus capacidades de criar a sus hijos en los caminos del Señor. De que ellos vivan como parte de la comunidad de fe que es la iglesia. Bueno, ya de grandes quizás ellos de repente decidan no ser parte de ella, pero tu rol es tratar de inculcar eso. Ese es un pacto delante de Dios, ¿no? Cada vez que participamos de la Santa Cena, recordamos el pacto que Cristo hizo con nosotros también, que Él va a estar con nosotros hasta el final, hasta el día que Él regrese. La membresía. Cada cierto tiempo tenemos una membresía, que en realidad no es como una membresía de Netflix o esas cosas, ¿no? Gente que normalmente no viene a la iglesia es un vacilón. Dice, pastor, escuchó que hay una membresía. ¿Cómo es la membresía? Tú no pagas y usted le... No. La idea de ser miembro de una familia implica que conozcas cuáles son los planes de la familia, cuál es la visión de la familia y qué es lo que la familia espera de ti al ser miembro de esta familia. Eso es membresía. Y al final de la clase, de cada clase de membresía hay un pacto. ¿Y ese pacto qué dice? Bueno, dicen un montón de cosas. Una de ellas, vivir conforme a la palabra de Dios, tratar de cultivar disciplinas espirituales en mi vida, que no me voy a ir de la iglesia sin antes hablar con uno de los ancianos o de los líderes para tratar de reconciliar cualquier problema que tengas antes de que decidas irte. Eres parte de nuestra familia. Uno no se va de una familia simplemente como si estuviera consumiendo algo. Te comprometes a participar generosamente también a través de tus ofrendas, a través de tus diezmos, para sostener la obra, sostener los proyectos a donde Dios nos ha llamado como iglesia. Esos son pactos que hemos asumido delante de Dios. Y no tiene sentido acercarnos a Dios sin tener la intención de honrar y de valorar los pactos que hacemos. Y acompáñenme a leer esta tercera oración de confesión juntos. Señor, perdónanos por no ser consecuentes con nuestros compromisos, por querer agradar a los hombres antes que a Dios. Te adoramos porque aunque nosotros no te seamos fieles, tú siempre permaneces fiel. Tú siempre permaneces fiel. ¿Sabes? Es interesante cuando uno escucha este tipo de mensajes. No tienen que ver en cómo poder ganarnos el favor de Dios. Esto no es para ganarse la salvación ni la aprobación de Dios. Nosotros nos acercamos a Dios confiados en la justicia de Cristo, no en la nuestra. Pero no tiene sentido en este proceso seguir queriendo crecer a la imagen de Cristo, acercándonos a adorar al Señor. En primer lugar, si no vas a tener una mirada sincera a tu propio corazón. Si no estás arrepintiéndote de tu propio pecado. No podemos acercarnos a Dios de una manera que realmente sea transformadora si no vamos a disfrutar y contemplar la belleza de Dios. Vamos a estar más obsesionados con nuestros planes que con la grandeza de Dios. Y finalmente, si no estamos dispuestos a asumir y cumplir los pactos que hemos hecho con el Señor. Jesús vivió la vida perfecta y santa que tú y yo no podemos vivir, para asegurarnos que nosotros en su sangre tenemos perdón. Todo lo que tienes que hacer es confesar, examinar tu corazón. El Señor nos mostró la belleza de mirar a Dios en medio de esta vida sin sentido. ¿Recuerdas los momentos más difíciles? Cuando Él estaba en la cruz, en esos últimos momentos. Señor, ¿cuáles eran las palabras de Jesús? Cuando pecaban contra Él, cuando lo insultaban, cuando le escupían, Señor, no le tomes en cuenta su pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él identificaba, interpretaba todo lo que pasaba en esta vida a la luz de la eternidad. Señor, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Sigamos el ejemplo de Jesús.